El silencio, en Crespo o en Soler Arquitectos, era una obra de arte en sí mismo, pulido y caro como el mármol travertino del vestíbulo. Pero para Amara Diallo, en su primer día como arquitecta senior, ese silencio tenía un peso, una textura que se adhería a su piel oscura y a la amplitud de sus hombros de una forma que no sentía en el bullicio anónimo de las calles de Madrid. A sus 32 años, con un portafolio que desmentía cualquier duda sobre su talento, Amara había aprendido a leer los silencios. Y el del prestigioso estudio enclavado en el corazón del barrio de Salamanca, susurraba una bienvenida condicionada. Se ajustó la chaqueta de un vibrante azul cobalto sobre su vestido negro, una concesión a la sobriedad esperada, pero con su toque personal de color, y avanzó hacia la mampara de cristal, tras la cual le habían indicado que encontraría a Borja Crespo, jefe de su departamento y, según los rumores que había pescado discretamente, sobrino del socio fundador. La oficina era un mar de superficies blancas y líneas puras, con arquitectos de aspecto impecable, la mayoría hombres, la mayoría blancos, moviéndose con una estudiada informalidad. Amara sintió el tirón familiar de ser la nota discordante en una sinfonía monocromática. Su cuerpo, generoso y rotundo, y su piel, del color del ébano pulido, destacaban como un acento imprevisto en aquella cuidada composición. Borja Crespo levantó la vista de su pantalla cuando Amara se anunció. Era exactamente como lo había imaginado, delgado, con un traje gris que probablemente costaba más que su alquiler mensual, y una sonrisa que no llegaba a sus ojos claros, casi transparentes. A Amara Diallo, la nueva incorporación estrella, dijo, y el título sonó más a etiqueta que a cumplido. Esperábamos a alguien. Bueno, bienvenida. El bueno quedó suspendido en el aire, cargado de implicaciones no dichas. Amara le ofreció una sonrisa profesional. Gracias, Borja, estoy deseando empezar. Sí, bueno, el ritmo aquí es intenso, ya te irás haciendo. De momento, ponte con esto. Le deslizó una tablet con los planos de un proyecto aparentemente menor, la remodelación de unos aseos de lujo en un edificio de oficinas. Un trabajo para un junior, no para una arquitecta senior con premios en su haber. Amara sintió una punzada, la primera de muchas, pero asintió. Perfecto. Me pongo a ello. Mientras se instalaba en el cubículo que le habían asignado, algo apartado del núcleo central donde trabajaban los demás seniors, Amara observó. Vio cómo Borja interactuaba con el resto del equipo, risas contenidas, palmadas en la espalda, un lenguaje corporal de camaradería del que ella tácitamente parecía excluida. Notó las miradas fugaces, la curiosidad teñida de algo más, incomodidad, desdén, cuando pasaba. No era la primera vez. Madrid, a pesar de su cacareada modernidad, aún albergaba nichos donde la diferencia era recibida con recelo. Y Crespo Soler, con su lustre de vieja alcurnia y éxito contemporáneo, parecía ser uno de ellos. Su primera tarea, la de los aseos, la resolvió con una propuesta innovadora y elegante en menos de 2 días, incorporando soluciones de sostenibilidad y un diseño que transformaba un espacio utilitario en una experiencia. Cuando se lo presentó a Borja, este arqueó una ceja, apenas disimulando su sorpresa. Vaya, no está mal, para empezar, concedió, con un tono que minimizaba el evidente ingenio del diseño. Veremos cómo te manejas con algo más sustancial. La primera reunión de equipo para un nuevo concurso, un centro cultural en Bilbao que podría catapultar al estudio a una nueva liga, fue una lección magistral de exclusión sutil. Borja dirigía la sesión con su habitual aire de suficiencia. Amara, que había devorado el pliego de condiciones y tenía varias ideas potentes, intentó intervenir en un par de ocasiones. La primera vez, Borja la interrumpió con un momento, Amara, deja que termine la idea Álvaro, refiriéndose a un arquitecto más joven y visiblemente menos preparado. La segunda simplemente pareció no oírla, pasando la palabra a otro colega. Cuando finalmente Amara consiguió exponer una de sus propuestas, un concepto audaz sobre la integración del edificio con el paisaje industrial preexistente, Borja la escuchó con impaciencia y luego comentó con una sonrisa condescendiente. Interesante, Amara. Un poco radical para este cliente, ¿no crees? Necesitamos algo más, anclado a nuestra filosofía. La filosofía del estudio, intuyó Amara, parecía tener contornos muy específicos, y ella, con su piel oscura y sus curvas generosas, no terminaba de encajar en el molde. Las tareas que le asignaron para el concurso fueron secundarias, de apoyo, mientras que las responsabilidades clave recaían en arquitectos con menos experiencia,
pero que compartían con Borja un perfil más tradicional. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento alquilado en Lavapiés, un barrio que vibraba con la diversidad que tanto escaseaba en su oficina, Amara se permitió sentir el peso de la jornada. No era la hostilidad abierta lo que más dolía, sino esa constante llovizna de microagresiones, esa sensación de tener que nadar contracorriente solo para mantenerse a flote en un mar de indiferencia calculada. Pensó en su madre, costurera senegalesa que había levantado a su familia en Valencia con la dignidad cosida a cada puntada, en la frase que siempre le repetía: Amara, tu valor no lo mide en los ojos ajenos, sino la fuerza de tu corazón y la inteligencia de tus manos. Se aferró a esas palabras como a un salvavidas. Esto no había hecho más que empezar, y ella no había llegado hasta aquí para rendirse ante el primer Borja Crespo que se le cruzara en el camino. Su guerra, silenciosa pero implacable, acababa de comenzar. Los días se convirtieron en semanas y el patrón se consolidó. Borja Crespo había perfeccionado el arte del menosprecio sutil. Amara era olvidada en las convocatorias de reuniones informales donde se gestaban las ideas. Sus correos electrónicos con propuestas a menudo quedaban sin respuesta, o si la obtenían, era con un lacónico «lo valoraremos», que equivalía a un entierro en segunda clase. En las presentaciones a clientes, si Amara lograba colar alguna idea, Borja la presentaba como un esfuerzo colectivo, diluyendo su autoría, o peor, la interrumpía con falsas aclaraciones que en realidad servían para desviar la atención o sembrar dudas sobre su criterio. Un lunes, Amara llegó al estudio con un nuevo peinado, unas intrincadas trenzas fulani que caían sobre sus hombros, un homenaje a sus raíces que le hacía sentir especialmente conectada y poderosa. Mientras se servía un café en la minúscula cocina de la oficina, Borja entró y, tras un barrido visual de arriba abajo que Amara sintió como una invasión, comentó con una sonrisa torcida: «Muy exótico, Amara. ¿Nueva tendencia africana? Cuidado, no te distraiga demasiado de los planos». La implicación era clara. Su herencia, su apariencia, eran una distracción, algo ajeno a la seriedad del entorno. Amara le sostuvo la mirada, su taza de café humeante a medio camino de sus labios. «Gracias, Borja. Me alegra que aprecies la diversidad cultural. Y no te preocupes, mi capacidad de concentración es legendaria, independientemente de mi peinado». Dejó que su voz sonara tranquila, casi divertida, pero por dentro la rabia hervía a fuego lento. Los colegas, en su mayoría, practicaban el arte de la ceguera selectiva. Algunos, los más jóvenes o los que estaban en posiciones más precarias, le ofrecían sonrisas tensas en los pasillos, miradas de simpatía fugaz cuando creían que Borja no observaba. Pero nadie decía nada. El miedo a contrariar al sobrino del jefe, al hombre que parecía tener el poder de decidir quién ascendía y quién se estancaba, era un eficaz silenciador. La exclusión se extendía a los momentos de socialización. Los viernes por la tarde, el grupo de Borja solía ir a tomar unas cañas a un bar de moda cercano. Amara nunca era invitada. Al principio, se decía a sí misma que no le importaba, que prefería la tranquilidad de su casa o la compañía de sus amigos fuera del trabajo. Pero la verdad era que esa omisión constante era como una pequeña piedra en el zapato, un recordatorio persistente de que no la consideraban una de ellos. Un día, David Soler, el socio principal, un hombre de apariencia afable pero mirada astuta, se cruzó con Amara mientras ella revisaba unos detalles en una maqueta. «Amara, ¿verdad?», dijo como si necesitara confirmación a pesar de llevar ella casi 2 meses en la firma. «He oído cosas buenas de tu trabajo inicial. Borja dice que te estás adaptando bien, aunque eres, digamos, una persona con ideas propias muy marcadas». Amara eligió sus palabras con cuidado. «Me esfuerzo por aportar soluciones creativas y eficientes, señor Soler. Y sí, tengo convicciones firmes sobre la buena arquitectura». Soler asintió lentamente. «Bien, bien. La convicción es buena, siempre que no choque con la línea del estudio». Y con una sonrisa enigmática siguió su camino, dejando a Amara con una sensación de inquietud. ¿Era una advertencia velada? ¿Una forma de decirle que se amoldara o se enfrentaría a las consecuencias? Fue Lucía Herrero, una arquitecta júnior de ojos vivaces y aire ligeramente nervioso, quien rompió el hielo. Se acercó al escritorio de Amara un martes por la tarde, cuando la mayoría ya se había ido. «Perdona, Amara», empezó, con la voz apenas un susurro. «Sé que no es asunto mío, pero he visto cómo te trata Borja. No es justo». Amara levantó la vista de su pantalla, sorprendida.
Ah, ¿sí? Lucía se mordió el labio. Sí, lo hace con cualquiera que destaque y no sea de su círculo íntimo, o con quien simplemente no le gusta. Contigo es peor, creo. Por bueno, ya sabes. Hizo un gesto vago que Amara entendió perfectamente. Por ser negra, por ser corpulenta, por ser diferente. Agradezco tu honestidad, Lucía, dijo Amara con una calidez genuina. Era la primera muestra de solidaridad abierta que recibía. Solo quería que supieras que no todos aquí somos ciegos o imbéciles, añadió Lucía con una media sonrisa triste. Si necesitas algo, cualquier cosa. A partir de ese día, una alianza silenciosa se forjó entre ellas. Lucía, con su acceso a conversaciones de pasillo y su aguda observación, se convirtió en una fuente discreta de información para Amara. Le avisaba de reuniones a las que olvidaban convocarla, le pasaba copias de documentos que misteriosamente no llegaban a su bandeja de entrada. Pequeños actos de resistencia que significaban un mundo para Amara. La tensión llegó a un nuevo pico con el proyecto Altamira Residencial, un complejo de viviendas de lujo en la costa alicantina. Amara había desarrollado un concepto innovador para las zonas comunes, basándose en principios de biofilia y sostenibilidad, que había entusiasmado discretamente a algunos miembros del equipo cuando lo esbozó inicialmente. Borja, previsiblemente, lo había recibido con escepticismo, pero ante la falta de alternativas convincentes, había permitido a regañadientes que Amara lo desarrollara. Amara se volcó en el proyecto. Noches en vela, fines de semana en el estudio, cada detalle pulido hasta la perfección. Estaba decidida a demostrar, más allá de toda duda, su valía. La presentación al cliente era inminente. Un día antes, mientras Amara realizaba las últimas revisiones de los renders y la documentación técnica, notó algo extraño. Faltaban archivos. Secciones enteras de su trabajo parecían haberse esfumado de la noche a la mañana del servidor compartido. El pánico la atenazó. Buscó frenéticamente en las copias de seguridad, pero las versiones más recientes, las más completas, no estaban. Alguien las había borrado o movido. Corrió, con el corazón desbocado, al despacho de Borja. Mis archivos del proyecto Altamira han desaparecido partes importantes del servidor, logró articular, tratando de mantener la voz firme. Borja la miró con una expresión de fingida preocupación que no engañó a Amara ni por un segundo. Vaya, Amara, qué contratiempo. ¿Estás segura de que los guardaste correctamente? A veces con las prisas, ya sabes. Su tono era untuoso, condescendiente. Es una verdadera lástima. Mañana es la presentación. Supongo que tendrás que apañarte con lo que tengas. O quizás este proyecto era demasiado ambicioso para ti, después de todo. La sangre hirvió en las venas de Amara. La acusación implícita, la satisfacción mal disimulada en los ojos de Borja eran insoportables. Sabía con una certeza helada que él estaba detrás de esto. No tenía pruebas directas, pero el patrón era inconfundible. Esto no era un error técnico. Era sabotaje. Salió del despacho de Borja sintiendo una mezcla de furia y una extraña calma gélida. El miedo había desaparecido, reemplazado por una resolución de acero. Ya bastaba. No iba a permitir que Borja Crespo destruyera su carrera, su reputación, su espíritu. Si querían guerra, guerra tendrían. Pero ella iba a luchar con sus propias armas, inteligencia, meticulosidad y la verdad. Esa noche, Amara no durmió. Con la ayuda frenética pero leal de Lucía, que se quedó con ella en el estudio hasta la madrugada, intentaron reconstruir lo perdido a partir de versiones anteriores y archivos locales que Amara, afortunadamente, había guardado en su disco duro personal por pura costumbre precavida. No sería la presentación pulida y completa que había planeado, pero sería algo. Pero mientras trabajaban, una idea comenzó a tomar forma en la mente de Amara. Una idea audaz, arriesgada. El sabotaje de los archivos era solo la punta del iceberg. Necesitaba exponer todo el patrón de acoso, la discriminación sistemática. Y necesitaba hacerlo de una manera que David Soler no pudiera ignorar. Comenzó a repasar mentalmente su documentación. Cada correo electrónico no contestado, cada comentario despectivo anotado con fecha y hora, cada tarea menoscabada. Recordó las miradas, los silencios cómplices. Recordó la advertencia velada de Soler. Lucía, además de su testimonio sobre el comportamiento general de Borja, recordó haberle visto entrar al servidor la tarde anterior con una actitud furtiva, aunque no podía asegurar qué había hecho. Era circunstancial, pero sumado al resto, pintaba un cuadro claro. La presentación al cliente de Altamira Residencial, a la mañana siguiente, fue tensa.
Amara expuso lo que había logrado salvar, su voz firme a pesar del agotamiento y la rabia contenida. Borja la observaba con una sonrisita de suficiencia, esperando el desastre. Pero Amara, aunque sabía que la presentación estaba incompleta, se centró en la fuerza de sus conceptos. El cliente pareció intrigado, aunque hizo preguntas sobre los detalles que faltaban. Borja intervino rápidamente para disculpar las lagunas, atribuyéndolas a problemas técnicos de última hora y al exceso de celo de Amara. Al terminar la reunión, Amara sintió la mirada de David Soler sobre ella, inquisitiva, quizás decepcionada. Sabía que Borja ya habría tejido su versión de los hechos. Era ahora o nunca. Esa misma tarde, Amara solicitó una reunión urgente con David Soler. «Es un asunto de extrema gravedad que afecta al estudio y a mi persona», escribió en el correo, copiando a Lucía como una forma de indicar que no estaba sola. La reunión se programó para el día siguiente en el despacho de Soler, un espacio amplio y minimalista con vistas al Paseo de la Castellana. Amara entró con la cabeza alta, llevando una carpeta pulcramente organizada. Lucía, pálida pero decidida, la acompañó. David Soler las esperaba detrás de su enorme escritorio de madera noble, su expresión impenetrable. «Amara, Lucía, decidme qué es tan urgente». Amara respiró hondo. «Señor Soler, estoy aquí para denunciar un patrón continuado de acoso laboral, discriminación y sabotaje profesional por parte de Borja Crespo». Y comenzó a exponer su caso, metódicamente, sin levantar la voz, detallando incidentes, fechas, comentarios. Presentó copias de correos, su registro de microagresiones y describió el incidente del borrado de archivos, señalando la actitud de Borja. Lucía corroboró el ambiente tóxico y el comportamiento de Borja con otros empleados que no se atrevían a hablar, y su observación de la actividad sospechosa de Borja en el servidor. Soler escuchaba en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. Cuando Amara terminó, hubo una pausa cargada de tensión. Luego, Soler levantó el intercomunicador. «Pídele a Borja Crespo que venga a mi despacho inmediatamente». Borja entró pocos minutos después, con su habitual aire de confianza, que vaciló ligeramente al ver a Amara y Lucía sentadas frente a Soler. «¿Ocurre algo, David?», preguntó, intentando sonar casual. «Siéntate, Borja», dijo Soler, su voz ahora con un filo de acero. «Amara me ha informado de una serie de acusaciones muy serias contra ti. Acoso, discriminación, sabotaje». La cara de Borja pasó del desconcierto a la indignación impostada. «¿Qué? Eso es ridículo. Es una calumnia. Esta mujer», señaló a Amara con desdén, «simplemente no da la talla para este estudio y está buscando excusas. Es conflictiva, no se integra, y su trabajo, francamente, es mediocre y demasiado estridente, siempre intentando llamar la atención con sus peculiaridades». El veneno en su voz era palpable. Amara lo miró fijamente, sin inmutarse. «Mis peculiaridades, como tú las llamas, Borja, son mi identidad, mi color de piel, mi cuerpo, mi herencia. Y ninguna de ellas afecta a mi capacidad profesional, que tú has intentado minar sistemáticamente, porque no encajo en tu estrecho molde de lo que debería ser una arquitecta». «Estridente», intervino Soler, clavando su mirada en Borja. «Curioso que uses esa palabra. Amara me ha mostrado documentación bastante detallada, Borja. Correos, fechas, incidentes específicos. El sabotaje de los archivos de Altamira es particularmente preocupante. Lucía también ha aportado su testimonio». Borja palideció visiblemente. Intentó farfullar una negativa, culpar a un error del sistema la hipersensibilidad de Amara, pero sus argumentos sonaban huecos, desesperados. «Borja», continuó Soler, su voz ahora gélida, «tu comportamiento, si estas acusaciones se confirman plenamente, es inaceptable y perjudicial para este estudio, no solo por la posible ilegalidad, sino por el tipo de cultura que refleja, una cultura que yo no pienso tolerar». Miró a Amara. «Lamento profundamente que hayas tenido que pasar por esto. Investigaremos a fondo y tomaremos las medidas disciplinarias que correspondan. En cuanto al proyecto Altamira, te asignaré un nuevo jefe de equipo para supervisar la finalización y se te darán todos los recursos necesarios. Quiero esa propuesta impecable». Amara sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo temblar. Asintió, incapaz de decir mucho más que un «gracias, señor Soler». La batalla principal había terminado. Los días siguientes fueron una vorágine. Se abrió una investigación interna. Otros empleados, al ver que la dirección tomaba el asunto en serio y que Amara había tenido el coraje de hablar,
Comenzaron a ofrecer sus propios testimonios sobre el comportamiento de Borja, confirmando el patrón. La posición de Borja Crespo se volvió insostenible. Una semana después, se anunció su desvinculación del estudio. Oficialmente fue una dimisión pactada para evitar un escándalo mayor. Extraoficialmente, todos sabían que había sido despedido. La atmósfera en Crespo en Soler comenzó a cambiar lentamente, con cautela. David Soler implementó una serie de talleres obligatorios sobre diversidad, inclusión y prevención del acoso laboral. Se revisaron los protocolos de denuncia. Hubo una nueva conciencia, una incomodidad palpable ante comportamientos que antes se pasaban por alto. Amara se convirtió, a su pesar, en una especie de símbolo. Algunos la miraban con admiración renovada, otros, los que habían permanecido en silencio, con una mezcla de respeto y quizás algo de culpa. Ella simplemente se dedicó a su trabajo, ahora con una libertad y un reconocimiento que antes le habían sido negados. El proyecto Altamira, bajo una nueva supervisión y con sus ideas plenamente implementadas, ganó el concurso. Fue una victoria profesional que supo a reivindicación personal. Lucía Herrero fue ascendida unos meses después. Su valentía al apoyar a Amara no había pasado desapercibida. Ambas forjaron una amistad sólida, basada en el respeto mutuo y la experiencia compartida de haber luchado contra la injusticia. Una tarde, varios meses después de la partida de Borja, David Soler llamó a Amara a su despacho. «Quería agradecerte de nuevo, Amara», dijo, con una sinceridad que ella no le había visto antes. «Nos abriste los ojos. A veces uno se acomoda, se ciega a lo que ocurre bajo sus propias narices. Tu coraje nos ha hecho un mejor estudio». Amara sonrió, una sonrisa genuina y tranquila. «Solo hice lo que creía correcto, señor Soler, defender mi trabajo y mi dignidad. Y lo hiciste con una profesionalidad impecable», añadió él. «Hay un nuevo proyecto sobre la mesa, una fundación cultural en Sevilla, muy prestigioso. Quiero que lo lideres tú». Era más que un proyecto, era un reconocimiento, una declaración. Amara aceptó, su corazón lleno de una serena satisfacción. La lucha había sido dura, agotadora por momentos, pero había demostrado que el talento, la integridad y la resiliencia podían derribar barreras, incluso las construidas con los ladrillos del prejuicio y el privilegio. Mientras salía del despacho de Soler, el sol de la tarde madrileña entraba a raudales por los ventanales del estudio, iluminando las mesas de diseño, los rostros concentrados de sus colegas. El silencio seguía allí, pero ahora, para Amara Diallo, sonaba diferente. Ya no era un silencio de exclusión, sino de respeto. Un silencio que ella, con su voz y su valor, había ayudado a construir. Miró su reflejo en uno de los cristales, una mujer negra, corpulenta, una arquitecta brillante, y sonrió. Estaba exactamente donde debía estar.